Buenos días a todos nuestros compañeros, un abrazo a la distancia, bendiciones desde lo alto, aquí su servidor Armando Rodríguez, gracias por elegirnos esta mañana y por permitirnos entrar a sus vidas, a sus ministerios, a sus trayectorias, bendiciones. Esperamos y que hayan tenido un feliz fin de semana, celebrando el Día de los Padres. Esperamos que se hayan gozado y que sobre todo hayan glorificado el nombre de nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema. Hemos traído el tema ya desde la semana pasada acerca de salvación a transformación. Muy distinto el ser salvo al ser transformado. Entonces, me gustaría que se metiera a mi perfil, el cual es público. Quiere decir que usted, si se acaba de conectar o acaba de iniciar esta serie con nosotros, para que no se quede atrás y no saque cosas de su contexto, vea los videos anteriores en este tema de salvación a transformación. Los videos son cortos, son de 15 a 20 minutos. Creo que vale la pena invertir en su educación espiritual. Amén, les recomiendo que hagan eso para que así no se nos queden atrás. Hablamos acerca de también de la madurez es sinónimo de responsabilidad. O sea, lo que hace a un cristiano, escuche bien, lo que hace a un cristiano maduro no es el tiempo que tengas como cristiano, que tengas en una iglesia. Es lo que te hace maduro es el ser responsable con lo que ahora sabes. Si solamente es información que has acumulado y no haces nada con ella, entonces la Biblia te marca a ti como un oidor de la palabra, pero no como un hacedor. Y eso equivale a un niño cristiano. Un infante cristiano, aunque tengas 20 años, porque los niños oyen pero no escuchan, los niños oyen pero no hacen. Entonces esas son maneras de cómo puedes medir la madurez también en un cristiano. Hablamos de cómo también el transferir de leche espiritual a la comida sólida, que es para el maduro, Hablamos acerca que la leche espiritual es todo lo que Dios puede hacer por ti, porque aún estamos codependientes en que alguien ore por nosotros, en que alguien nos aconseje, que alguien nos eduque, que alguien nos cargue. Pero ya cuando vienes a ser alguien maduro, ya puedes tú mismo obtener el consejo de Dios, ya puedes tú orar por ti mismo y estar orando ahora por otros y ayudar a cargar a los más débiles. Hoy vamos también a hablar acerca de que cómo la madurez de un cristiano se echa de ver en cómo alguien habla, en el hablar. Sabemos que cuando una criatura nace, ¿verdad? Pues no saben hablar, saben hacer ruido, pero no hacen sentido. Uno tiene que estar adivinando. También otra cosa, que cuando un niño no sabe hablar o empieza a hablar, solamente habla de es mío, 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 y no entiende a veces lo que se le está diciendo. Escucha, pero no hay entendimiento. Les dices, deja ahí, ¿verdad? Y es como que se les dijera, tómalo. Entonces, la madurez espiritual también tiene que ver con cómo hablas y cómo escuchas. El hecho que hayas tenido un buen servicio el día de ayer, mi pregunta es, ¿cuánto estás aplicando? ¿Qué porcentaje estás aplicando de lo que escuchaste ayer? O si solamente fue que oíste, pero no aplicaste. Y eso te hace un niño en Cristo Jesús, un infante en Cristo Jesús. No importa que tengas 20 años en la iglesia, no importa que tengas un título en la iglesia, si nomás eres oidor y no hacedor, eso equivale inmadurez, ¿verdad? Entonces también se conoce en el hablar.
Queremos saludar a los que ya se están conectando aquí esta mañana. Recuerde que nuestras transmisiones es a las 8 de la mañana, tiempo pacífico, ¿verdad? Yo me meto un poquito más temprano, unos 5 minutos antes para saludar a todos, pero ya inicio el tema a las meras 8. Y solamente son 15 a 20 minutos del tema. ¿Por qué? Porque sé que la gente, su atención no es larga y por eso es que no escucha tanto, ¿verdad? No escucha tanto o por un largo tiempo, pero puede escuchar algunos 15, 20 minutos. Y en esos 15, 20 minutos que nuestro objetivo es de que tú te evalúes tu propia fe y tu salvación y asegurar que aún estás en la fe. El hecho que fuiste a la iglesia no quiere decir que vives en fe o vives en la fe, ¿verdad? Entonces es importante que nos examinemos y asegurar que estemos aún en la fe. ¿Qué es ya hace años estaba tocando este tema anteriormente y inclusive escribí un libro que se llama De Salvación a Transformación. Ahorita no lo tengo imprimido, ¿verdad? Se nos acabaron y no lo he vuelto a imprimir, pero muy pronto lo voy a revisar. Quiere decir que le voy a añadir otros capítulos y los voy a volver a imprimir para que usted lo tenga a su disposición, De Salvación a Transformación. Y un día, hablando de este tema, hice esta pregunta a una de las congregaciones que pastoreaba. Les pregunté, ¿qué es lo primero que le enseñas a una criatura, a un niño, a una niña? ¿Sería a comer o sería hablar? ¿Qué es lo primero que le enseñas, a comer o hablar? Y una dama dijo, pues a comer, ¿verdad? Me imagino que como una madre, pues es lo que una madre quiere hacer, sustentar a la criatura. Pero el niño, aún en el vientre, ellos ya están comiendo. Un niño por naturaleza no los tienes que enseñar a comer. Ya comen desde el vientre. Es como se alimentan, ¿sí? Pero lo que sí les tienes que enseñar es cómo hablar. Eso es lo que les tienes que enseñar. Cuando un niño nace no sabe hablar, les tienes que enseñar. Cuando un niño nace sabe comer porque desde el vientre de su madre ha estado comiendo. Entonces tuve que corregir ahí a la hermana, ¿verdad? Y pues se le abrieron los ojos porque pues no lo había mirado de esa manera. Y espero que pues tú también empieces a ver que a un niño lo primero que le tienes que enseñar entre comer y hablar es hablar. Toda verdad es paralela. ¿Qué quiere decir eso? Que toda verdad es paralela. Que si eso lo tenemos que hacer en lo natural, con una criatura natural, también en lo espiritual. Que quiere decir que si quieres que haya transformación en alguien, transformarlos de un niño a alguien maduro. Pablo dijo, cuando yo era niño juzgaba como niño, hablaba como niño y pensaba como niño, pero cuando dejé las cosas de niño vine a ser alguien maduro, un adulto maduro. Entonces estamos hablando de madurez en la vida cristiana. Desde lo que estamos hablando, si te acabas de conectar. Andrea, buenos días, saludos. Entonces, en el hablar se echa de ver la madurez de la persona también. En el hablar se echa de ver el nivel de madurez que tiene la persona. Si la persona nomás está consciente de yo y mi problema y mi situación, qué tal yo, por qué a mí no, esa persona en cómo habla te dice dónde está espiritualmente. Te dice que es salva, pero no está siendo transformada. Es salva, pero no está siendo transformada, porque así no habla el cristiano maduro. El cristiano maduro habla de otra manera. Habla como Dios habla. Habla como Dios habla. Habla como el Espíritu Santo le da que hablese. Pero un niño cristiano, alguien que no se ha transformado, quizás tenga 15, 20 años en el Evangelio, pero no se ha transformado, aún sigue hablando, no, pero es que a mí, y qué tal a mí, y por qué a mí no se me hace, no me escuchan, y por qué a mí, y por qué yo, y puro mí, yo. Y es lo que hace un niño. El mundo de un niño abarca solamente el mundo de él. A un niño no le importa nada más que a él. Y esa es una
una manera en cómo medir la madurez de un cristiano, en cómo habla y cómo se comporta, ¿vale? René, buenos días. Romanos capítulo 10, versículo 8, escuche bien lo que dice aquí. Romanos capítulo 10, versículo 8 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra. Note lo que dice aquí, Romanos 10, versículo 8, pero ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está la palabra? Cerca de ti. ¿Dónde debería de estar la palabra? Cerca de ti. ¿Dónde? ¿Pero en dónde? En tu boca. ¿Dónde debería estar la palabra? En tu boca. ¿Dónde debería estar la palabra? En tu boca. Tu Biblia no es la palabra. Tu Biblia es un libro. Pero cuando tú le das aliento, cuando tú le pones voz a la palabra de Dios, entonces es cuando ese libro tiene vida. Cuando ese libro tiene impacto. Cuando le pones tú tu voz. ¿Me explico? Entonces, dice así, ¿dónde está? Está cerca de ti. La palabra dice en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que expresamos. Esta es la palabra de fe, la palabra que estamos usando, nos estamos refiriendo, que está en tu boca. Es la palabra de fe que está en tu boca, que debe de estar cerca de ti. Es la palabra que expresamos, es la palabra con la cual nos comunicamos, es la palabra que predicamos. ¿La palabra de qué? Fe. ¿La palabra de qué? Fe. ¿La palabra de qué? Fe. Entonces, en el hablar puedes mirar cuando una persona no está siendo transformada. Si aún habla con incredulidad, si aún habla con negatividad, si aún habla palabras, si aún habla palabras ociosas que no tienen nada que ver con nada, si habla con temor, entonces esa persona no está siendo transformada. Es salva, pero no transformada. Acaba de entrar en es un niño en Cristo Jesús. Es un niño en Cristo Jesús que necesita ser transformado. Necesita ser transformado. Y para eso tiene que no solamente ser alguien que oye, porque los niños oyen, pero no hacen. Los niños oyen, pero no hacen. Los niños oyen, pero no hacen. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo te aplica a ti? ¿Verdad? Si eres un oidor, qué bueno. Bienvenido a la familia de Cristo. Pero si no haces, no estás siendo transformado. Entonces nunca vas a alcanzar la madurez. ¿Me explico? Entonces dice la Biblia que uno puede escuchar el nivel de madurez en cómo hablas. Si hablas palabras de fe, que es la palabra de Dios, pues se puede ver que tú estás madurando. Si hablas palabras de incredulidad, de duda, de negatividad, en temor, se puede ver que aún no estás madurando, que aún estás codependiente en que alguien haga algo por ti. Ese es un niño en Cristo Jesús que necesita ser transformado y dejar las cosas de niño, así como Pablo dejó las cosas de niño. La Biblia dice, si confesáramos con tu boca, entonces la boca tiene mucho que ver qué es lo que estamos confesando, cómo hablamos, cómo nos expresamos. Si te expresas con duda, pues quién sabe, pues Dios sabe. No, pero ya ves cómo están las cosas. Estás hablando duda y temor. Esos son los niños inseguros, temerosos. Pero alguien maduro habla la palabra de fe. La Biblia nos dice, si tuvieras fe, como el grano de una mostaza, le dijeras al monte que se mueva y se movería. Si tuvieras la fe de Dios, si hablaras como Dios, le dijeras a la montaña que se mueva y se movería. Entonces, el cristiano que es inmaduro no le habla a la montaña, habla de la montaña, del problema, de la situación. No habla de la solución, no habla de la solución, no le habla a la situación, nomás habla de ella. Y ese es un medidor
en si la persona está siendo transformada o si aún habla como un niño. Sí, pero es que, no, pero es que nadie me entiende. No, pero ese es un niño, no ha madurado. Y por eso es que tenemos que aprender, entre comillas, tenemos que aprender a hablar la palabra de fe. ¿Qué es lo primero que le tienes que enseñar a un niño, a una criatura? ¿Comer o hablar? Alguien me dijo, pues a comer. La tuve que corregir porque le dije, no, el niño por naturaleza o la criatura por naturaleza come desde el vientre de su madre. Pero lo que no hace es hablar, le tienes que enseñar cómo hablar. Igualmente, esa verdad es paralela en el espíritu. El hecho que hayas venido a las cosas de Cristo y te hayas bautizado, pero si no aprendes a hablar palabras de fe, palabras de vida, y aún estás hablando incredulidad, duda, temor, aún estás en un nivel de inmadurez. Por tanto, dice aquí, Hebreos 3:1, por tanto, hermanos que fueron llamados a la santidad, participantes del llamamiento celestial. Tú y yo fuimos llamados a un llamado celestial. Entonces, el lenguaje que debemos hablar es un lenguaje celestial, no un lenguaje terrenal. El lenguaje terrenal habla de la situación. El lenguaje celestial le habla a la situación. El lenguaje terrenal habla de la montaña. El lenguaje celestial le habla a la montaña. Entonces, distingue las dos cosas, separa las dos cosas, aprende a hablar la palabra de fe. Dice aquí, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra debe de estar en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que expresamos. Esta es la palabra de fe con la cual nos comunicamos. ¿La palabra de qué? De fe. Ese es el lenguaje celestial. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote Jesucristo, quien es nuestro sacerdote y apóstol de nuestra profesión, de nuestra confesión, Cristo Jesús. En otras palabras, Jesús es el apóstol, el sacerdote que nos enseña a hablar. Apóstol quiere decir alguien que trae un mensaje. Sacerdote es alguien que gobierna la casa. Es como un padre espiritual. Y ellos deberían de enseñarnos las escrituras y cómo hablar palabras de fe, no palabras de duda. Dice quién es nuestro apóstol y nuestro sacerdote de nuestra confesión, profesión, cómo profesamos las cosas, cómo hablamos las cosas, cómo expresamos las cosas. Entonces, debemos de transformarnos, de ser niños. Pablo dijo, cuando yo era un niño, hablaba como un niño, juzgaba como un niño, pensaba como un niño, pero cuando dejé esas cosas, vine a ser un adulto maduro. En otras palabras, dejé las cosas de niño. Tenemos que dejar de hablar de esa manera, hablar de la manera con incredulidad, con duda, con temor, y dejar de hablar del problema y la situación, dejar de hablar del monte que tienes que enfrentar, y hablar palabras de fe, palabras de vida, y hablarle al monte. Espero y esto te ayude. Comparte este video con alguien. Bendiciones. Feliz Día del Padre. A la semana pasada, el día pasado, que es ayer domingo, si no le dediqué y le deseé un feliz Día del Padre, pues feliz Día del Padre a usted, ¿verdad? Que aún no es tarde, ¿verdad? Lo que queremos celebrar, pero quiero nuevamente recordarles que debemos de no solamente venir a los pies de Jesús, pero andar con Jesús. Una cosa es venir a los pies de Jesús y otra cosa es caminar a los pies de Jesús. Comparte este video. Gracias por sintonizarnos. Chao.